Durante siglos, su nombre fue sinónimo de seducción y traición. Los libros la retrataron como la amante de emperadores, como una mujer que llevó a dos imperios a la ruina. Pero detrás de esa máscara impuesta por la historia, se esconde otra verdad. Una reina políglota, estratega y culta. Una mujer que desafió al poder más grande del mundo antiguo. Roma. Esta es la historia enterrada de Cleopatra VII. Cleopatra nació en el año 69 a.C., en la ciudad de Alejandría, una joya del Mediterráneo fundada por Alejandro Magno. En sus calles convivían egipcios, griegos, judíos, persas y en lo alto del poder, los Ptolomeos, una dinastía de origen griego que gobernaba Egipto desde hacía casi 300 años atrás. Cleopatra era parte de esa dinastía, pero a diferencia de sus predecesores, no se conformó con ser una reina decorativa. Era una figura excepcional para su época. Hablaba griego, latín, árabe, etíope, arameo, algo casi inédito en su familia. Hablaba egipcio. Estudió filosofía, medicina, astronomía, matemáticas y retórica. Algunos escritos antiguos la describen como fascinante, no solo por su presencia, sino por su inteligencia y capacidad de persuasión. En un tiempo en que las mujeres estaban relegadas a papeles secundarios, Cleopatra se formó como una política de sangre fría, decidida a restaurar el poder egipcio frente al monstruo que crecía al oeste. Roma. Su ascenso al trono no fue fácil. A los 18 años tuvo que compartir el poder con su hermano menor, Ptolomeo XIII, con quien, según la tradición de su dinastía, debía casarse. Pero la armonía no duró mucho. Una conspiración palaciega orquestada por los tutores del joven rey terminó expulsándola de Alejandría. Cleopatra se exilió en Siria, pero no tardaría en contraatacar. Su regreso sería tan espectacular como arriesgado. En el año 48 a.C., el destino de Cleopatra cambió cuando Julio César, el hombre más poderoso de Roma, llegó a Egipto en medio de una guerra civil romana. Ella sabía que su única esperanza estaba en seducir algo más que su interés político. Lo que vino después ya es leyenda. Cleopatra fue introducida en secreto en el palacio de César, oculta dentro de una alfombra enrollada. Cuando ésta se desplegó, el general romano encontró a la joven reina frente a él, vestida con sus mejores galas, hablando en su idioma y ofreciéndole algo más valioso que oro, una alianza. Pero lo que comenzó como un juego político rápidamente se transformó en algo más profundo. Cleopatra y César se volvieron amantes. Juntos navegaron el Nilo durante semanas, explorando templos, ciudades y ruinas ancestrales. Roma se escandalizó. La aristocracia veía con horror cómo su líder se dejaba influenciar por una mujer extranjera. Fruto de esa relación nació Cesarión, el único hijo biológico de Julio César. Un niño que, de haber sobrevivido, habría sido heredero tanto del Imperio Romano como del trono egipcio. Cuando César fue asesinado en el Senado en el año 44 a.C., Cleopatra quedó sola, vulnerable, y con un hijo que muchos consideraban una amenaza. Roma se fragmentaba y nuevos actores emergían en la lucha por el poder. Uno de ellos era Marco Antonio, general leal a César, carismático, temido, pero también necesitado de aliados. En el año 41 a.C., Cleopatra fue convocada a encontrarse con él en la ciudad de Tarso. Llegó a bordo de un barco dorado perfumando el aire con incienso, vestida como la diosa Isis. Marco Antonio quedó hechizado, pero esta vez la unión no solo fue política ni estratégica. Cleopatra y Marco Antonio compartieron una pasión ardiente y una visión común: restaurar el poder de Oriente frente al dominio romano. Tuvieron 3 hijos, fundaron un nuevo eje de poder y desafiaron a quien no debían, Octavio, el heredero político de César. Para el nuevo líder romano, Cleopatra no era solo una amenaza, era la enemiga perfecta, extranjera, reina, mujer, ambiciosa. La guerra era inevitable, pero sería mucho más que una guerra de espadas, sería una guerra de propaganda. Y en esa guerra,
Cleopatra perdería más que su trono. La confrontación final llegó en el 31 a.C., en la batalla de Accio. Las fuerzas de Marco Antonio y Cleopatra fueron derrotadas por Octavio. Se dice que Antonio, al creer que Cleopatra había muerto, se suicidó con su espada. Ella, aún viva, vio como todo su mundo colapsaba. Rechazó rendirse. No aceptó ser llevada a Roma como trofeo. Unos dicen que se dejó morder por una serpiente. En otras versiones ofrecidas por historiadores romanos, Cleopatra se envenenó utilizando un instrumento o un ungüento tóxico. Algunos académicos modernos sospechan que fue asesinada, mientras que otros dudan de la validez de los relatos de la mordedura de serpiente como causa de la muerte. Cleopatra VII, Thea Philopator, tenía tan solo 39 años cuando murió. Con su muerte terminó el Egipto faraónico. Octavio destruyó todos los símbolos de su reinado y borró su imagen de los registros oficiales. Cesarión, su hijo con César, fue asesinado, y Marco Antonio, condenado como traidor. Cleopatra fue reducida a un personaje de teatro, a una femme fatale, a la mujer que desvió a Roma de su destino. Pero esa fue la versión que Octavio, convertido en Augusto, quería que el mundo recordara. La verdadera Cleopatra era mucho más. Una estratega, científica, política y símbolo de resistencia femenina. La historia la convirtió en mito. Roma la llamó bruja, Shakespeare seductora, Hollywood escándalo. Pero lo que la historia no quiso decir es que fue una de las mujeres más poderosas e inteligentes de la antigüedad. Una mujer que luchó por su pueblo, por su hijo y por su independencia, y que al final eligió morir antes que vivir humillada. Y recuerda siempre, hay historias que no están perdidas, solo están enterradas. No creas todo lo que te dicen, pero tampoco ignores lo que quieren ocultarte. Si te gustó el video, recuerda darle like, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo capítulo.